mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 8 de junio del año 2022. Voy a tocar con usted hoy un tema que seguramente, si bien no lo conoce en su integralidad, sí ha leído o escuchado algunas opiniones de sesudos comentaristas, de famosos colaboradores en espacios mediáticos, y que no obstante sus diversas posiciones han coincidido en algo, en decirles a los partidos de la Alianza Va por México, y algunos han ido más allá, a todos los partidos, con registro que son 7, que deben despedir o que deben irse los dirigentes de todos ellos. Deben irse. Algunos dicen por esto, por lo otro, pero al margen de que la mayor parte nada dice, salvo esa sentencia casi bíblica. Las dirigencias de todos los partidos deben irse. Muy bien. Yo al principio leía uno, leía el otro, pero de repente viene una avalancha y donde todos hablan de esos resultados desastrosos. ¿Y por qué dicen aquellos que es una victoria? No tienen vergüenza, cínicos, reconozcan o váyanse, ya váyanse todos. Muy bien. Hasta que ya me cansé y subí algunos tweets en relación con esas, pues vamos a decir, sentencias fogosas, casi la espada flamígera de la eficacia política, cuando no pasa de ser un exabrupto de personas que en su vida han militado en un partido, que no tienen la menor idea de cómo funcionan los partidos en cuanto a su organización, su disciplina interna, sus estatutos, etc. Entonces yo escribí varios tweets diciendo, ¿y quiénes son ustedes para decirles a los partidos que corran a esos dirigentes? ¿O quiénes son ustedes para exigirles? Porque usan el verbo deber con una facilidad y una ligereza que asusta. Deben irse, ordenándoles, píntense de colores. Y les pregunto yo, ¿quiénes son ustedes? Si en verdad les interesa que tal o cual partido, o todos, cambien a sus dirigentes, o lleguen otros, primero militen, incorpórense a esos partidos, y ahí es donde deben expresar ese deseo. O esa sentencia, como dije, casi bíblica. Fuera, ahí. Y alguien me contestó, no, don Ángel, es una opinión simplemente. Sí, es cierto que es una opinión. El único problema es que es una opinión de alguien que no milita en ese partido. ¿Acaso alguien le pidió esa opinión? Les dijo, oye, fulano, ¿qué opinas tú en relación con nuestra dirigencia? Nadie les ha pedido una opinión. Andan o forman parte de ese gran ejército que yo llamo de los glúteos veloces, que usan el verbo deber con una ligereza, como dije, peligrosa. Porque desde la nula práctica política sentencian de manera inapelable que los partidos todos deben correr a sus dirigencias y poner a otros. Y luego por allá dice uno, deben correr a esos dirigentes y colocar en esos puestos a alguien que no tenga antecedentes de corrupción y que tenga estas cualidades. Y dice uno, bueno, este seguramente ya inventó el corruptómetro y va a rentarlo para decir, a ver, ¿quién es? No, este se pasa al rojo, este no es. Es decir, es una ingenuidad, una ignorancia de cómo funcionan los partidos, qué son los partidos, para qué sirven en una realidad como la mexicana. Y ya cuando escriben su tweet y lo suben,
en ese momento ya descansan. Ya le sirvieron a la patria. Esto ahorita es lo normal como consecuencia de estas elecciones. Pero es algo que con diferentes criterios o variantes o detalles es una constante en la comentocracia mexicana. Es frecuente en estos programas de comentarios, de análisis político, cosas como esta. Es que el PRI debería hacer esto, es que el PAN por acá, y es que el PRD no debería hacer esto. Y dice uno, bueno, estas personas los contrataron como consultores para un proyecto específico, este o aquel partido. Son militantes de ese partido, porque de serlo, pues esas cosas deberían dirimirlas dentro del partido en el cual militaren, pero no es así. Son simplemente glúteos veloces que se arrogan la facultad, quién sabe de dónde la sacaron, porque nadie se las ha concedido u otorgado, de decirle a los partidos qué deben hacer. Eso es muy peligroso porque vicia en primer lugar las opiniones que se emiten por algunas personas, opiniones sensatas, prudentes, correctas y objetivas. Esa avalancha de la conjugación del verbo deber es muy peligrosa para el análisis político en un país como el México, donde la regla es la ignorancia. En ese mar de ignorancia, todo el mundo se arroga la facultad de decirle a los partidos, a los dirigentes, a este, al otro, bueno, ¿cuántos entrenadores de la selección mexicana de fútbol tenemos? 20, 30, 40 millones. Es decir, nos encanta hablar y pontificar de lo que ignoramos. Y eso, repito, es muy peligroso y dañino para la vida democrática de un país y más para uno como el nuestro, donde lo que abunda es la ignorancia y lo que escasea es el conocimiento especializado en esta o en aquella área del conocimiento. Yo por eso les suplico encarecidamente a todos esos glúteos veloces que si realmente tienen interés en que los partidos seleccionen a otro tipo de dirigentes, que militen en ese partido o en cualquiera de los partidos, el que gusten, y entonces ya dentro de ese partido, en ese momento, con todo el derecho que les da militar en él, podrían y deberían, diría yo, emitir sus opiniones. Lo otro no pasa de ser una pose para presumir un conocimiento que ignoran. Hablaba yo hace unos días de los aritméticos. Utilicé dos casos, el de Gustavo Madero y creo que el otro fue de Alejandro Ope, que si le quitamos aquí baja el cero y no toca, pero subimos 2 millones de acá y los abstencionistas nos prestan 2 millones y ya fregamos, ya ganamos la elección el 24. Y luego aparecieron por allá los aritméticos ilustrados, y luego los cancioneros, los que yo llamo los Juanes Pena. ¿Se acuerdan ustedes de aquel personaje de Luis de Alba, Juan Penas, uno que anda en los restaurantes cantando con una voz desafinadísima, pero era un personaje? Así están estos cancioneros. Y que color de esperanza, y hacen canciones y cosas así. Y ya quedaron contentos con su, ¿cómo diríamos? Con su ego, por ejemplo. Esto es un problema serio en México, no es algo que quede como un chistorete. México tiene quizá, frente al tamaño de su población, 128 millones de habitantes, quizá poco más, poco menos, y 93 millones de ciudadanos, tiene los partidos más débiles quizá del continente frente a su población, el tamaño
del número de ciudadanos, porque a la gente no le interesa militar en los partidos. El juicio ligero y a bote pronto es, son corruptos todos, son estos, son lo otro. Pero luego ha surgido una nueva categoría sociológica, los sepultureros. El PRI va rumbo a su extinción. El PRI ya desapareció. Alito es el enterrador del PRI. Zambrano hundió al PRD o ya va a la extinción el PRD. Y juicios así por el estilo. Ignoran, por supuesto, la historia de los partidos políticos en el mundo, no nomás aquí. Los partidos políticos viven no necesariamente para ganar elecciones y en función de ellas permanecen. No es cierto eso. Los partidos son entidades, organizaciones que representan la visión que tiene de la economía, de la cultura, de lo social, etcétera, de un grupo de esa sociedad. Y ahí están expresando eso, canalizando esa visión del mundo que tienen los que integran ese partido. Y si en un momento llegaren al Parlamento, ahí expresarían sus puntos de vista. Pero aquí en México, de 6 ganaron 2. ¡Qué ridículo! Mira nomás. Y dicen que ganaron y que hay tiro. Y luego sale el político más feo del universo, Mario Delgado. Dicen que hay tiro, pero hay un tiradero. Pero si tuercas, ¿qué no ves el cochinero de Morena? Estamos pues ante un espectáculo fársico, grotesco. Y eso rebaja la calidad de la política mexicana y daña la formación de una verdadera ciudadanía como cualidad del ser ciudadano. Por eso yo les suplicaría encarecidamente que si no han militado en partido alguno, que si no conocen cómo operan los partidos, no lancen esos señalamientos anteponiendo el verbo o la conjugación correspondiente del verbo deber. Y no se escondan en que es una opinión nada más. Pues es que todas son opiniones. Los que deben opinar sobre los cambios en un partido son sus militantes, no los glúteos veloces que pululan en las redes sociales. Hablen de otra cosa, pero no de lo que ignoran. Ahora, hay personas en las redes sociales que han militado por años en los partidos, conocen de su disciplina, de su vida interna. Esas opiniones son válidas, ilustran. Puede uno aprender de ellos. Pero lo que sucede es que la inmensa mayoría de los que opinan sobre ese deben hacer esto, deben cambiar a esto, debe irse fulano, en su vida, no saben ni dónde quedan los partidos políticos, dónde están sus oficinas. Esto, como dije ya y repetí, daña la democracia mexicana. ¿Me van a hacer caso? Pues por supuesto que no. Pero al menos me siento obligado a expresar ese punto de vista. Pero como dirían ellos, es una opinión también. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí, hoy miércoles, en la mañanera de Ángel, y nos vemos mañana jueves, donde voy a emitir algún comentario sobre estas palabras de El Bulto en relación con la Cumbre de las Américas que se celebra en la ciudad de Los Ángeles, California. Muchas gracias.